La crisis del mundo moderno, René Guénon. René Guénon era de profesión matemático, nació en Blois, Francia, en 1886 y muere en El Cairo, en Egipto, en 1951. Guénon fue un gran estudioso de las religiones y doctrinas orientales y realizó una defensa de la tradición frente al mundo moderno. Se ha dicho que la novedad de su obra consiste en que se trata de una crítica a la civilización occidental desde presupuestos metafísicos y no tan solo ideológicos o políticos. Guénon era de familia católica, pero se convertirá al Islam. Permanecerá en Egipto desde 1930 hasta su muerte en 1951, donde estuvo vinculado a una secta sufí. La crisis del mundo moderno se publica en 1927 y presenta la visión de Guénon, que critica la modernidad en tanto que desviación o perversión de los principios que constituyen el sustrato espiritual de todas las civilizaciones. De esta forma coincide con todas las doctrinas cosmológicas de la antigüedad, que veían en nuestro tiempo la edad sombría o edad de hierro, es decir, la fase final de la humanidad en el presente ciclo. El occidente moderno ha creado el mito moderno del progreso y en su nombre ha construido una sociedad que es la inversión exacta de las sociedades tradicionales. Al final de esta fase, Guénon explica que habrá un cambio de alcance muy general, que afectará más o menos a toda la Tierra. Ante la situación de desorden y oscuridad que parecen triunfar por el momento, según Guénon no debemos ser pasivos, sino que debemos preparar la salida de esta edad sombría y la entrada en otra más luminosa. Esto es necesario para que se produzca el equilibrio entre esas dos fuerzas o tendencias opuestas. Nos encontramos en el presente en la cuarta edad, el Kali Yuga o edad sombría, y llevamos en este periodo más de 6.000 años, es decir, desde una época muy anterior a todas las que son conocidas como la historia clásica. Desde entonces, las verdades que antiguamente eran accesibles a todos los hombres se han convertido en ocultas y difíciles de alcanzar. Los que poseen estas verdades son cada vez menos, pero lo que está oculto se volverá visible al final de este ciclo, cuando finalice el Kali Yuga. René Guénon se pregunta por qué el desarrollo cíclico se da en un sentido descendente y no ascendente, desde la edad de oro a la edad de hierro, lo cual supone la negación de la idea de progreso de los modernos. Esto se produce porque el desarrollo de toda manifestación implica necesariamente un alejamiento cada vez mayor del principio del que procede. Como hemos dicho, el periodo propiamente histórico se remonta al siglo VI a.C. A partir de esa época se posee una cronología bastante precisa, pero para todo lo anterior nadie obtiene en general más que una aproximación muy vaga. Los modernos por eso califican de legendarias a aquellas épocas. Por lo tanto, lo que conocemos como antigüedad clásica es una antigüedad completamente relativa que estaría aproximadamente a la mitad del Kali Yuga. A partir del siglo VI a.C. se producen cambios importantes en casi todos los pueblos. En China, por ejemplo, la doctrina que estaba unificada antes fue dividida en dos partes claramente distintas. El taoísmo, por una parte, reservado a una élite y que comprendía la metafísica pura y las ciencias tradicionales especulativas, y por otra parte el confucianismo, común a todos los hombres y que se encargaba de aplicaciones prácticas y sociales. La Edad Media es un periodo muy interesante para Guénon, puesto que supone una época en la que se mantiene la tradición y el mundo vive conforme a ella. Según Guénon, la verdadera Edad Media va desde el reinado de Carlomagno hasta el comienzo del siglo XIV, momento a partir del cual empieza una nueva decadencia. El Renacimiento y Reforma son posibles gracias a esta decadencia previa. El Renacimiento fue en realidad la muerte de muchas cosas. Bajo el pretexto de volver a la civilización grecorromana, no se tomó de ella más de lo que había tenido de exterior, de superficial, es decir, la fachada. A partir de ese momento no va a haber más que la filosofía y la ciencia profanas, es decir, la limitación del conocimiento al estudio empírico y analítico de hechos que no están vinculados a ningún principio. La dispersión de cantidad de detalles en cantidad de detalles insignificantes y la acumulación de hipótesis sin fundamento solo conducen a esas aplicaciones prácticas que constituyen la única superioridad efectiva de la civilización moderna. Esta civilización de la Edad Media cayó en el más completo olvido en poco tiempo. Los hombres del siglo XVII ya no tenían la menor noción de ella.
es difícil pensar que este cambio tan radical haya podido darse espontáneamente y sin la intervención de una voluntad bastante enigmática, sugiere Guénon. Hay una palabra fundamental en el Renacimiento que resumía todo el programa de la civilización moderna. Esta palabra es humanismo. Se trataba de reducirlo todo a proporciones puramente humanas y simbólicamente apartarse del cielo con el pretexto de conquistar la tierra, como después haría también el marxismo. El humanismo era ya una primera forma de lo que ha llegado a ser el laicismo contemporáneo. Pero nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Es posible parar este descenso hacia esta pendiente fatal o se producirá un nuevo enderezamiento antes de que haya alcanzado el fondo del abismo donde se ha arrastrado? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de recuperación? La respuesta que da Guénon es que parece que ya no sea apenas posible una detención a mitad del camino y que según todas las indicaciones proporcionadas por las doctrinas tradicionales hayamos entrado en la fase final del Kali Yuga. Además, en el periodo más sombrío de esta edad sombría, en este estado de disolución del que ya no es posible salir más que por un cataclismo, porque ya no es posible un simple enderezamiento, sino que hace falta una renovación total. El desorden y la confusión reinan en todos los dominios. Han sido llevados hasta un punto que rebasa todo lo que se había visto precedentemente. Pero su triunfo no puede ser más que aparente y pasajero, y tenemos que preguntarnos, ¿no hemos llegado a esa época temible anunciada por los libros sagrados de la India, donde todas las castas estarán mezcladas, donde la familia ya no existirá? Sin embargo, el fin del antiguo mundo será también el comienzo de un mundo nuevo. René Guénon se plantea entonces cuál es el sentido de que estamos viviendo en este periodo, en esta fase, en este ciclo del Kali Yuga. Esta época, por penosa y turbulenta que sea, debe tener también, como todas las demás, su lugar marcado en el conjunto del desarrollo humano. Y de hecho ya estaba prevista por las doctrinas tradicionales que hablaban de ella. Lo que parece anormal o desordenado desde un punto de vista particular no es más que la consecuencia de una ley superior. Es decir, los acontecimientos, vistos individualmente y con unos conocimientos limitados, que son de los que disponemos, pueden parecer absurdos, pero en realidad forman parte de un plan en el que es preciso que esto ocurra precisamente así. Es decir, aunque no nos demos cuenta de cuál es el sentido último de todos los acontecimientos que estamos viviendo, sin embargo, todos ellos tienen un orden dentro de ese caos aparente. ¿Cómo es entonces la última fase del ciclo en la que nos encontramos? Lo que según la tradición caracteriza a la última fase del ciclo es la explotación de todo lo que ha sido rechazado en las fases precedentes. Es decir, todo lo que ha sido rechazado en las fases precedentes ahora se va a aceptar, ahora se va a querer, ahora se va a desear, se va a potenciar. Guénon va a delimitar Oriente y Occidente en función de su relación con la tradición. En este sentido, él va a defender que la tradición se sigue conservando en Oriente, mientras que ha sido perdida o abandonada en Occidente. Hay que tener en cuenta también que este libro de Guénon se publica en 1927 y por lo tanto también la situación de Oriente no es la de ahora. Dice Guénon que en el estado presente del mundo tenemos las civilizaciones que han permanecido fieles al espíritu tradicional, que son las civilizaciones orientales, y por otro lado, una civilización propiamente antitradicional, que es la que Guénon asocia con la civilización occidental moderna. Dentro de la civilización oriental se encontraría, por una parte, el Extremo Oriente, representado por la civilización china, el Oriente Medio, representado por la civilización hindú, y el Oriente Próximo, representado por la civilización islámica. Para Guénon, la oposición entre Oriente versus Occidente no tenía razón de ser cuando en Occidente había también civilizaciones tradicionales. Y en la Edad Media el espíritu occidental se parecía, por lo tanto, mucho más a lo que todavía es el espíritu oriental. Sostiene el autor que es únicamente en el cristianismo
y más concretamente en el catolicismo, donde se encuentran todavía en Occidente los restos del espíritu tradicional que sobrevive. El verdadero espíritu tradicional es siempre el mismo en el fondo. Las formas diversas están adaptadas a las condiciones mentales, el tiempo y el lugar, y no son más que expresiones de una única verdad. El conocimiento de los principios, que es el conocimiento por excelencia, el conocimiento metafísico en el verdadero sentido de esta palabra, es universal como los principios mismos. Guénon nos avisa de los peligros de algunos descubrimientos científicos industriales en el futuro. Es menester esperar que los descubrimientos, o más bien las invenciones mecánicas e industriales, vayan aún desarrollándose y multiplicándose, dice Guénon. Cada vez más rápido de ellas también, hasta el fin de la edad actual. Y quién sabe si con los peligros de destrucción que llevan en sí mismas, no serán uno de los principales agentes de la última catástrofe si las cosas llegan a un punto tal que esta no pueda ser evitada. O sea, aquí ya nos está adelantando, por ejemplo, los actuales peligros de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el camino para llegar al verdadero conocimiento? Para Guénon, solo la intuición intelectual nos conduce al verdadero conocimiento metafísico. Pero los modernos, que no conocen nada superior a la razón en el orden de la inteligencia, no conciben la intuición intelectual, mientras que las doctrinas de la antigüedad y de la Edad Media reconocían su existencia y además su superioridad frente a las demás facultades. Es por eso que no hubo racionalismo antes de Descartes. Eso es también una cosa específicamente moderna, el racionalismo, y ligada al individualismo, puesto que no es nada más que la negación de toda facultad de orden supraindividual. En tanto que los occidentales se empeñen en desconocer o negar la intuición intelectual, no podrán tener ninguna tradición en el verdadero sentido de la palabra. Por tanto, en las civilizaciones tradicionales la intuición intelectual se vincula a las instituciones sociales y a la ciencia, es decir, las instituciones sociales y la ciencia van a ser una derivación de esa intuición intelectual que domina en la civilización tradicional. De hecho, para Aristóteles, la física no era más que segunda en orden de preferencia en relación con la metafísica. La concepción moderna, por el contrario, pretende hacer que las ciencias sean independientes, negando todo lo que rebasa o declarándolo incognoscible directamente. Para la ciencia actual, las cosas de que trata pertenecen al mundo de la hipótesis, mientras que las ciencias tradicionales, que defiende Guénon, se presentaban como consecuencias indudables de verdades conocidas intuitivamente y, por tanto, infaliblemente en el orden metafísico. Dice Guénon que es falso decir, por ejemplo, que la astrología y la alquimia se han convertido en la astronomía y la química moderna, ya que en realidad la astronomía y la química son degeneración de la astrología y de la alquimia. El individualismo es la negación de todo principio superior a la individualidad y, por tanto, la reducción de la civilización a elementos puramente humanos. En el fondo, es lo mismo que el humanismo del Renacimiento. O sea, el individualismo implica la negación de la intuición intelectual, ya que esta es esencialmente una facultad supraindividual. Al contrario de lo que ocurre en nuestra civilización, en una civilización tradicional no es concebible que un hombre pretende reivindicar la propiedad de una idea. Por ejemplo, hablando de los derechos de autor, ¿no? Una idea verdadera no puede ser nueva, ya que la verdad no es un producto del espíritu humano y existe independientemente de nosotros. Y nosotros solo tenemos que conocerla. Fuera de este conocimiento no puede haber más que el error. Es decir, la objetivación de la verdad frente al subjetivismo que va a caracterizar toda la filosofía moderna. Según Guénon, los modernos no se preocupan de la verdad ni de saber lo que es. De hecho, los pragmatistas contemporáneos consideran verdad lo que simplemente es utilidad práctica. Si el catolicismo es donde descansa el espíritu tradicional, la rebelión contra este se va a dar a través del protestantismo. El protestantismo, según Guénon, pretendió sustituir a la organización calificada para interpretar legítimamente la tradición religiosa de Occidente, cambiándolo por el libre examen, es decir, una interpretación dejada al juicio de cada uno. El protestantismo fue, por lo tanto, el dominio religioso parecido a lo que iba a ser el racionalismo, la filosofía.
El resultado de ello fue la dispersión de un número creciente de sectas que no representan más que la opinión particular de algunos individuos. Puesto que la religión es propiamente una forma de tradición, el espíritu antitradicional no puede ser más que antirreligioso. Comienza por desnaturalizar la religión y cuando puede, acaba por eliminarla completamente. Hablando de la sociedad actual, dice Guénon: nada ni nadie está ya en el lugar donde debería estar normalmente. Los hombres no reconocen ya ninguna autoridad efectiva en el orden espiritual, ni ningún poder legítimo en el orden temporal. Los profanos se permiten discutir de las cosas sagradas, contestar su carácter y hasta su existencia misma. Es lo inferior lo que juzga a lo superior, la ignorancia la que impone límites a la sabiduría, el error el que toma la delantera a la verdad, lo humano lo que sustituye a lo divino, la tierra la que prevalece sobre el cielo. Hoy en día no se ve en todas partes más que ciegos que conducen a otros ciegos, y que si no son detenidos a tiempo les llevarán fatalmente al abismo donde perecerán con ellos. Cuando nos encontramos con una idea como la de igualdad o progreso, que como los demás dogmas laicos han comenzado a formularse en el siglo XVIII, no es posible pensar que estas ideas hayan podido nacer espontáneamente. En un tiempo donde se pretende someter toda discusión, sin embargo, estas ideas son las únicas que no se pueden discutir, la de igualdad y progreso. En realidad son pseudoideas destinadas principalmente a provocar reacciones sentimentales, que son el medio más eficaz para actuar sobre las masas. Cuando hablamos frecuentemente de la escasa preparación de los individuos que llegan a tener cargos políticos, Guénon dice precisamente que esto no es más que un resultado de la concepción democrática. El pueblo no puede conferir un poder que él mismo no posee, y el poder verdadero no puede venir más que de lo alto, y es por lo que debe ser legitimado, es decir, por una autoridad espiritual. Si no se produce así, entonces no es más que una falsificación de poder, un estado de hecho en donde no puede haber más que desorden y confusión. La gran habilidad de los dirigentes en el mundo moderno, por tanto, es hacer creer al pueblo que se gobierna a sí mismo, y el pueblo se deja convencer de ello sintiéndose halagado. Es para crear esta ilusión lo que se ha inventado el sufragio universal. Es la opinión de la mayoría lo que se supone que hace la ley, pero de lo que nadie se da cuenta es de que la opinión es muy fácil de dirigir y modificar. Además, no son siempre los dirigentes aparentes los que moldean esa opinión. Por tanto, la incompetencia de los políticos más visibles no tiene demasiada importancia. Es decir, son otros los que están mandando tras el telón. Por otra parte, la mayoría, no importa sobre qué tema se le pida su opinión, está siempre constituida por los incompetentes, cuyo número es mucho mayor que el de los hombres que pueden pronunciarse con conocimiento de causa. Una consecuencia inmediata de la idea democrática es la negación de la élite bien entendida. Democracia se opone a aristocracia, que es el poder de la élite. La élite, no puede ser más que un pequeño número y su autoridad viene de su superioridad intelectual en la aristocracia. La democracia no puede instaurarse más que allí donde, por lo tanto, la pura intelectualidad ya no existe, es decir, en el mundo moderno. Para terminar esta exposición nos referimos a la opinión de René Guénon acerca de los ciudadanos de Occidente. En Occidente apenas hay más que dos tipos de gentes, bastante poco interesantes tanto uno como otro. Los ingenuos que se dejan atrapar en esas grandes palabras y que creen en su misión civilizadora, inconscientes como están de la barbarie materialista en la que están hundidos, y los hábiles que explotan este estado de espíritu para la satisfacción de sus instintos de violencia y de codicia.